La inteligencia artificial está en boca de todos, ¿verdad? Es el tema del momento. Pero detrás de toda esa magia, de todas esas aplicaciones que nos sorprenden, hay una maquinaria global enorme, complejísima. Y lo que poca gente se pregunta es, ¿quién la controla de verdad? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en sus entrañas para ver quién mueve realmente los hilos. Y esa es, sin duda, la pregunta del millón. Porque uno tiende a pensar que una revolución tecnológica como esta nace de miles de startups, de un montón de gente innovando por todas partes. Pero, ¿es así de verdad en el caso de la IA? Pues la respuesta rápida es que no, para nada. La realidad es que este nuevo universo no tiene nada de ecosistema diverso. Más bien es un coto privado, o un club súper exclusivo de unas pocas empresas, pero eso sí, increíblemente poderosas. Y ojo, porque entender quiénes son y cómo operan es básicamente entender hacia dónde va el futuro de la tecnología. Vale, para comprender cómo han llegado a dominarlo todo, primero tenemos que, desmontar la IA. Hay que ver sus piezas fundamentales. Imaginemos que es como construir un rascacielos. No se puede empezar por el ático, ¿verdad? Hay que empezar por los cimientos. Y aquí tenemos el plano completo. A ver, todo empieza en la base, con la potencia de cómputo. Hablamos de los chips, los músculos de la IA. Encima de eso, la infraestructura, esos centros de datos gigantescos. El tercer piso son los datos, que son, digamos, el combustible que lo alimenta todo. Y ya con eso se construyen los modelos, los cerebros digitales tipo GPT-4. Y arriba del todo, en la cima, están las aplicaciones que usamos en nuestro día a día. Como se ve, es una torre donde cada piso es totalmente esencial. Entonces, ¿por qué este club es tan exclusivo? Pues la respuesta es simple: dinero. Pero a una escala que cuesta imaginar. Montar una sola fábrica de chips o un centro de datos, hablamos de miles y miles de millones. Pero claro, una vez lo tienes, darle servicio a 1 millón de usuarios más no te cuesta casi nada. Eso es la economía de escala. Y si encima fabricas los chips y además tienes los centros de datos, pues lo puedes optimizar todo. Y eso es la economía de alcance. Es un juego que por diseño favorece a los más grandes. Muy bien, ahora que ya entendemos el qué y el por qué, vamos a lo interesante, el quién. Vamos a ponerles nombre y apellidos a estos titanes que mueven las fichas en el tablero de la IA. Y aquí los tenemos. Lo que llama la atención de inmediato no es solo quiénes son, sino el patrón que se dibuja. Las grandes tecnológicas de Estados Unidos y de China, Google, Amazon, Microsoft, Alibaba, están en prácticamente todas las casillas. No se conforman con una parte del pastel, lo quieren todo. Son los gigantes que controlan la cadena de principio a fin. Esto nos deja ver que hay, en realidad, dos tipos de titanes en este juego. Por un lado están los integrales, los que quieren ser dueños de todo el tablero. Y por otro tenemos a los especialistas, que son indispensables. Piensa en TSMC de Taiwán o ASML de los Países Bajos. No construyen la IA final, pero fabrican las máquinas y los chips sin los cuales nadie podría construir nada. Son los guardianes de las piezas más críticas de todo el puzzle. Claro, este dominio no es algo abstracto. Estas empresas tienen un poder económico real, que se puede medir, y su influencia es tal que están empezando a darle forma a las economías de sus propios países. Y la primera prueba, la que salta más a la vista, es su peso en las bolsas de valores. Las cifras, sinceramente, son para alucinar. En Estados Unidos, este puñado de empresas ya representa el 30% de todo el valor de su bolsa. Pero el dato más increíble viene de otros sitios. En Taiwán y en los Países Bajos, sus empresas estrella ya suponen un 40% del valor total de sus mercados. Un 40%, es casi la mitad. Quiero que nos quedemos con esta cifra. Un 40%. Es que es brutal. Pensemos lo que significa. El destino económico de toda una región está atado, pero atado de verdad, al éxito de una o dos empresas. Literalmente. Cuando estos gigantes se mueven, es que tiembla el suelo. Pero no es solo valor en bolsa, no es solo papel. Su influencia se nota en la economía real, en el dinero que se invierte de verdad para construir cosas. Y todo ese valor se traduce en inversión real. Fíjate, en Corea del Sur, estos gigantes de la IA acaparan el 26% de todo lo que se invierte en el país. En Estados Unidos, el 21%. Esto significa que son ellos los que están construyendo masivamente la infraestructura del futuro, los centros de datos, las fábricas, todo. Y claro, toda esa inversión bestial alimenta a una generación de ingresos igual de enorme. Es un ciclo que completa su poder económico. Y el patrón se repite con los ingresos. De nuevo, Corea del Sur y Estados Unidos a la cabeza, con un 12% y un 11%. En resumen, estas pocas empresas no solo dominan su sector, es que están empezando a dominar economías enteras. Vale, con este nivel de poder en sus manos, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hemos llegado ya al máximo de su dominio o esto no ha hecho más que empezar? Pues la tendencia parece clarísima. A principios de los 2000, los gigantes estadounidenses operaban de media en 2 de esas capas que vimos. Hoy
ya controlan casi 4. Y esto no es casualidad, es pura estrategia. Se expanden hacia arriba y hacia abajo para controlar cada eslabón y hacerse cada vez más fuertes. Y esto en el fondo no debería sorprendernos. La historia económica nos enseña que las industrias más innovadoras suelen seguir este patrón. Al principio hay una batalla campal por hacerse con el mercado. No compiten dentro del mercado, compiten por ser el mercado. Y una vez que alguien gana, la competencia se calma y mucho. Toda esta concentración de poder está generando una reacción en cadena. Los gobiernos de todo el mundo están empezando a despertar a una nueva realidad. Depender de un puñado de empresas de Estados Unidos y China es un riesgo estratégico enorme. Y de ahí nace el concepto de IA soberana. Es una carrera de los países por construir sus propias infraestructuras de IA, aunque les cueste una fortuna. Todo para no quedarse atrás y asegurar su autonomía digital. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que quizás sea la más importante de todas. La IA ya no es solo una tecnología, se está convirtiendo en la nueva infraestructura sobre la que va a funcionar el mundo. Si su construcción y su control están en manos de un club tan exclusivo, la pregunta ya no es si la IA cambiará nuestras vidas, sino quién va a decidir cómo lo hará.